Empezamos este curso de cómo programar Arduino como un profesional repasando lo que es realmente el hardware y todo el software, todo lo que rodea al sistema Arduino. Vamos a estructurarlo de esta forma. Vamos a ver primero lo que es el hardware realmente de un Arduino, los esquemas, el microcontrolador, etc. Luego una parte muy importante que le da esta característica de ser fácil de utilizar es el firmware que lleva, el bootloader, para poder programarlo de forma fácil y de forma muy barata. Y luego, por supuesto, el software, que es la parte que ya veremos en el siguiente vídeo. Y vamos a empezar un poco a desmenuzar lo que es el Arduino IDE y todo lo que lleva detrás, porque lleva detrás una serie de herramientas de código libre y que son importantes entenderlas porque son las que luego utilizaremos dentro de otros entornos como Atmel Studio. Empezamos con la parte de hardware. Como sabéis todos, Arduino pues, consiste en un microcontrolador, realmente que es pues, el chip principal que puede llevar cada una de las placas. Por ejemplo, este es un Arduino Mega 256, este es un Arduino Pro Mini que lleva un Atmel 328P, que eso es lo que es realmente el chip del microcontrolador, ¿de acuerdo? Y ese microcontrolador no se da tal cual, sino que se da con una serie de conectores para utilizarlo fácilmente y una serie de electrónica auxiliar, o por ejemplo, para poder programarlo, tener alimentación, etc. Lo primero que hay que entender cuando trabajamos con microcontroladores es saber lo que nos referimos con la arquitectura de un procesador. Cada familia, cada marca de microcontroladores o de procesadores lleva un tipo de arquitectura. En concreto, para los que se utilizan en Arduino, tenemos los más famosos son el AVR8 y la arquitectura ARM32. Como modelos representativos, aquí os pongo dos de ellos. Como modelo del AVR8 tenemos el Arduino Pro Mini, que es posiblemente el modelo más pequeño de Arduino que existe. Y luego dentro de una gama totalmente muy superior tenemos el Arduino Due, que lleva un microcontrolador de tipo ARM. ¿Qué quiere decir la arquitectura? Vamos a repasarlo. La arquitectura de un microcontrolador lo que nos dice es cómo se organiza lo que es el núcleo del procesador del microcontrolador. El procesador, como sabéis, es el núcleo que va ejecutando las instrucciones de un programa y que se encarga de ir realizando las tareas. Básicamente, cargar datos de memoria, procesarlos, sumar, restar, hacer operaciones lógicas y volver a colocarlos en memoria o en el espacio de entrada-salida, etc. Dentro de la arquitectura AVR, que fue la originalmente propuesta por Atmel y que ha tenido un gran éxito, tenemos este esquema que podéis ver aquí. En la derecha, lo que es el núcleo, es una arquitectura bastante potente para tratarse de un sistema de 8 bits en la que tenemos 32 registros de acceso inmediato todos ellos, es decir, que te da una gran cantidad de datos para manejar datos temporales, para hacer operaciones rápidas. Todos ellos de 8 bits, porque tenemos una arquitectura de 8 bits. Y la arquitectura es RISC, que para quien no haya estudiado este tipo de temas, RISC significa que el procesador es capaz de ejecutar instrucciones muy sencillas, pero de forma muy rápida. De forma que una vez que ya estamos en modo, el pipeline del procesador está lleno y todo se va ejecutando sin ninguna bifurcación en el código, se van ejecutando una instrucción por ciclo de reloj, lo que es lo más rápido posible. Otra característica importante de esta arquitectura AVR es que el espacio de entrada-salida de los periféricos, que luego veremos cuáles son, algunos de ellos, está mapeado en memoria, de forma que se puede acceder, por ejemplo, por punteros, etc. Da bastante versatilidad a este tipo de cosas. Y en cuanto a la arquitectura de memoria, tenemos que la AVR es una arquitectura Harvard, que se llama. La arquitectura Harvard se caracteriza por tener dos espacios de memoria distintos, uno para la memoria de programa y otro para la memoria de datos. Es decir, el procesador carga las instrucciones de un sitio y los datos están en otra. Esto tiene sus ventajas y sus inconvenientes. En concreto, aparte de tener espacios de memoria distintos, en los microcontroladores de bajo coste, como estos que estamos viendo aquí, el espacio de programa, de memoria de programa, va en una memoria de tipo flash. La memoria flash es reprogramable, se puede grabar muchas veces, pero mantiene su programa aunque pierda la alimentación. Por lo tanto, esto es lo que le da la utilidad a un microcontrolador, que lo puedas encender en cualquier momento e inmediatamente, en muy pocos milisegundos, en cuanto el reloj está estabilizado y tal, puede empezar a ejecutar el programa, sin tener que cargar el programa de una memoria externa, de un disco duro, etc. Otra arquitectura, que esta se utiliza en microcontroladores, pero se utiliza ya hoy día, lo tenéis todos en vuestro bolsillo, esta es la arquitectura que utilizan todos los móviles, es la ARM.
Los procesadores ARM ya son un salto exponencial en comparación con el AVR, porque tenemos 32 registros de 32 bits, es decir, tiene una capacidad de cálculo muy superior, puede manejar datos de forma más rápida, números más grandes, digamos. Sigue siendo una arquitectura en RISC, como todos los procesadores hoy día ya, incluso los de Intel, los procesadores que tenéis todos en vuestro PC. Internamente tiene un núcleo RISC y luego por encima tiene ya una capa que hace que parezca un procesador CISC de instrucciones complejas, pero bueno, eso es otra historia. Y la arquitectura es de tipo von Neumann, en el que solamente tengo un espacio de memoria, un único espacio en el que van los programas, el código de programa y los datos. Esto tiene sus ventajas e inconvenientes. Una ventaja, por ejemplo, sería que el código, lo que es el código, se puede cargar en memoria RAM y ejecutar desde RAM, se puede modificar, se pueden hacer cosas como just-in-time compiling en Java, es decir, tiene sus características. Una cosa importante sobre la ARM es que no lo vende ningún fabricante concreto, a diferencia de, por ejemplo, el AVR, que era de Atmel y ahora lo ha comprado Microchip, ¿de acuerdo? Pero ARM, sin embargo, es una IP, Intellectual Property, es una especie de patente que tiene una empresa y quien quiera fabricar un microcontrolador le venden, digamos, los planos del core del procesador y ellos lo pueden implementar en silicio. ¿De acuerdo? Por eso hay tantos procesadores ARM de tantos fabricantes distintos. Bien, ¿qué diferencia hay entre lo que es el núcleo del microprocesador y el microcontrolador? Pues lo que es el núcleo, lo que estamos hablando de la arquitectura es esto que va aquí sombreado, sería lo que es la CPU del microcontrolador de vuestro Arduino. Y dentro del mismo chip, dentro de este pequeño chip de aquí, va un ordenador completo, ¿de acuerdo? Tiene una serie de buses en la que está conectada las distintas memorias, por ejemplo la memoria RAM, Static RAM, SRAM, la Flash, la EEPROM, y una serie de periféricos. Una serie de periféricos como son, pues, entrada-salida, puertos serie, distintos tipos de temporizadores, sistemas de interrupción, etc. Todo esto es lo que tendremos que ir configurando para hacer un programa con un microcontrolador Arduino. Bien, tenemos nuestro microcontrolador y tenemos que meterle un programa, queremos programarlo. ¿Cómo se hace esto? ¿En qué consiste la programación del microcontrolador? Pues consiste en meterle una serie de datos que vienen típicamente del programa de compilar un programa en código fuente C++ con el compilador de GNU-GCC normalmente y hay que llevarlo hasta la memoria de programa. En la mayor parte de estos microcontroladores es una memoria flash y por lo tanto hay que programarlo. ¿Cómo se puede llevar los datos desde un PC en el que se compila hasta un microcontrolador? Bien, pues os voy a enseñar tres métodos que existen. Uno es utilizando la interfaz ISP, otra es con la JTAG y otra es con el bootloader. Cada una de estas pues tiene sus ventajas, sus inconvenientes y unas son más potentes que otras. Resumiendo mucho, el bootloader digamos que es la forma más fácil de programar, pero requiere que el microcontrolador se haya programado antes. Es decir, conforme viene de fábrica es imposible grabar un micro con un bootloader porque no tiene el bootloader dentro. Por lo tanto, habrá que recurrir al ISP o al JTAG. De estos dos, el ISP digamos que es un método más simplificado, que es más antiguo, lo inventó Atmel hace más tiempo, en su serie de microcontroladores, y el JTAG es mucho más complejo y es un estándar ya de la industria y permite no solo programar, sino leer y depurar incluso en silicio. Es decir, el programa que has programado en C++ lo puedes ver desde el PC y puedes poner un punto de interruptura en la ejecución del programa, ver qué pasa, puedes explorar los pines del chip, ver cuáles están a 0 y cuáles están a 1 desde el PC de forma gráfica, es decir, permite una capacidad de depuración increíble. Empezamos con la programación ISP. La programación ISP requiere solamente de 6 hilos en su versión más sencilla y lo que hace es que justo al arrancar el microcontrolador, cuando se está haciendo un reset, pues lo pone en un modo especial en el que con un protocolo pues le puedes programar la memoria, ¿de acuerdo? No lo he dicho antes, la memoria que se puede programar son básicamente 3 memorias dentro del microcontrolador Atmel y es importante esto. Tenemos la memoria flash de programa, que esa es evidente que tenemos que grabar el programa que se va a ejecutar, pero luego tenemos otra que es memoria de datos, pero distinta a la RAM. La RAM, como sabéis, se borra cada vez que arrancamos el sistema, pero la EEPROM, la memoria EEPROM,
no se borra, es una memoria semipermanente, por decirlo así. Por ejemplo, esta memoria se utilizaría pues, en una tele para guardar el último canal en el que estaba la tele, o en configuración de usuario, es decir, cosas que el usuario necesite modificar y que necesites que se guarden de una sesión para otra, ¿de acuerdo? Pero que no sean tan permanentes como para ir en la memoria flash. Este sería el segundo tipo de memoria. La tercera es los fuses. Los fuses son una serie de bits, unos poquitos bits, creo recordar que son unos 10, 20 más o menos, y que configuran distintas cosas del funcionamiento del microcontrolador. Por ejemplo, el tipo de reloj con el que va a funcionar, si quieres que funcione con un reloj de cuarzo o con un reloj interno, todo esto lo veremos más adelante, ¿de acuerdo? Cosas como si habilito el JTAG o deshabilito la programación. Por ejemplo, si vas a vender una aplicación comercial y quieres que nadie vuelva a leer el programa, pues le pones ese bit del fuse, lo activas y ya el microcontrolador se queda inservible en el sentido de programación. El programa que tiene es el que tiene y ya no se puede ni borrar ni se puede volver a leer nunca más. Bien, pues para poder leer, como digo, todos esos fuses, la EEPROM y la flash, podemos hacerlo a través de esta interfaz ISP. ¿Qué requiere esta interfaz a nivel de hardware? Pues necesita un aparato como este, ¿de acuerdo? Que se puede encontrar por entre 50 y 100 euros aproximadamente y que se conecta por USB al PC y tiene una serie de conectores, entre ellos pues es el pin, el conector de ISP de 6 pines, ¿de acuerdo? Esto requiere el uso de un software especial, que luego lo veremos, que puede ser o el propio propietario de Atmel Studio o el código libre, el AVR-Tutor, que es el que utiliza por debajo Arduino, como veremos en el siguiente capítulo. El segundo sistema, pues es la programación con JTAG, que como digo es el sistema más potente de todos porque permite programar y además depurar en tiempo real. Para utilizarlo necesitaremos este mismo programador que os he enseñado antes, que se llama Atmel ICE, ¿de acuerdo? Y que tiene un conector de tipo JTAG y sirve para la arquitectura AVR. O también podemos utilizar este otro, que es el JTAG ICE de Atmel, ¿de acuerdo? Este otro, ese sirve para la AVR y este que os he enseñado antes sirve tanto para la arquitectura AVR como para la arquitectura SAM, para los ARM, ¿de acuerdo? Y dependiendo de dónde pongas el conector, puedes programar la arquitectura de 8 bits o la arquitectura de 32 bits. Pero básicamente son programadores, como digo, semi-profesionales, ¿de acuerdo? Pero su precio está más o menos asequible, está entre 50 y 100 euros. Y por último, tenemos la programación mediante bootloader. Utilizando alguno de estos sistemas, programamos en el microcontrolador, antes de venderlo, le metemos un programa que se llama bootloader, porque va en una sección que se llama el boot flash section. Esta zona de memoria, ¿de acuerdo?, que está por aquí abajo de la flash, lo que permite es que cada vez que arranque el procesador, en vez de empezar por su vector de reset en la dirección de memoria 0, empieza por ahí y comprueba algo. El programa, por ejemplo, típicamente comprueba que por un ping le están dando una señal. Si ese ping está la señal correcta o detecta algo que entra por la UART, la señal puede ser lo que sea, pues entonces se queda en modo programación y permite, desde un programa que está en flash, programar a sí mismo otras zonas de la memoria flash. ¿De acuerdo? Se puede borrar toda la flash menos esa, por supuesto. Si borras toda la flash te quedas sin bootloader, que es un fallo típico que pasa algunas veces con los Arduino, que se le borra el bootloader y ya no podemos programarlo de nuevo, ¿de acuerdo? Esto es porque se ha borrado esta zona de memoria donde está instalado el bootloader. Bien, pues el bootloader tiene pleno acceso a todos los periféricos del procesador y entonces utilizando el puerto serie, utilizando otro microcontrolador que esté de forma auxiliar haciendo la comunicación, como es el caso, por ejemplo, del Arduino Mega, el 256, ¿de acuerdo? Tenemos que el procesador principal está aquí, ¿vale? Y luego tenemos el otro chip por aquí, que no es un microcontrolador, es un interfaz de USB a puerto serie, ¿vale? Ese chip está conectado a la UART del microcontrolador y la UART del microcontrolador la lee el bootloader y por eso permite programarse directamente de un cable USB.
Bien, pues esas son las tres formas principales de programar un microcontrolador. Como digo, el bootloader es lo más versátil, ¿de acuerdo? Porque permite comunicaciones con un protocolo inventado. En este caso, Arduino tiene su propio bootloader y eso es lo que, en mi opinión, ha hecho que se haga tan fácil de utilizar, porque no requiere, te ahorras comprar los otros programadores. Pero, por ejemplo, en una aplicación que diseñéis vosotros, le podéis hacer incluso que el bootloader descargue datos de Internet, se baja actualizaciones automáticamente desde un puerto serie, desde USB, como digo, desde Internet, que mire un servidor y se descargue la actualización. Esto tiene aplicaciones infinitas. Para terminar de entender el hardware de los Arduino, os recomiendo muy encarecidamente que busquéis los esquemas, ya que están disponibles de forma gratuita, de forma abierta, con la licencia Open Hardware. Por ejemplo, para un Arduino Pro Mini, podéis buscar en Internet para ver el esquema, ¿de acuerdo? Por ejemplo, podéis buscar simplemente Arduino Pro Mini Schematic y os saldrá probablemente el esquema de la página oficial de Arduino, ¿de acuerdo? Estos esquemas, incluso el código fuente está disponible para si queréis modificarlo. Y bueno, pues echarle un ojo para que vayáis acostumbrándolos al diseño de sistemas con procesadores. Si esto os asusta un poco, pues poco a poco, conforme vayáis utilizándolo, se os irá quitando el miedo, hasta que lleguéis algún día, espero, a diseñar vuestros propios esquemas y diseñéis vuestros propios sistemas. En este caso el Pro Mini es muy sencillo, simplemente tiene el microcontrolador, ¿de acuerdo? Y la alimentación, la tierra, el pin de reset, pues con un pulsador para poder resetearlo, el reloj, el oscilador de cuarzo de 20 MHz, ¿de acuerdo? Que por cierto, los microcontroladores cuando vienen de fábrica, por defecto no utilizan cristal de cuarzo externo, están programados para funcionar a 1 MHz, funciona, ¿de acuerdo? Llevan un oscilador interno de 8 MHz y además llevan programado en un fuse que dividan por 8 la frecuencia, esto es muy importante, y entonces funcionan sin nada, simplemente alimentándolos a un millón de instrucciones por segundo. Si quieres que funcione el reloj, tienes que programarle un fuse de que le haga caso al oscilador externo, ¿de acuerdo? Esto ya viene programado de fábrica y todo lo que se vende como Arduino ya lo han programado de fábrica. Si compras el chip desde fábrica nuevo, no va a venir con eso y tienes que programarlo tú, ¿de acuerdo? Esto es importante. Y bueno, todos los pines pues vienen simplemente expuestos mediante una serie de conectores, ¿de acuerdo? Pues que son las ristras de pines que ya conocéis. Y lo único que tiene aquí quizá pues un poco más raro es simplemente un regulador de voltaje. Un regulador de voltaje de 5 voltios con un LED y su filtro, etc. Tampoco tiene mucha historia, ¿vale? Es sencillo. Bien. Y luego, otra parte ya que sí os recomiendo mucho que lo leáis, aunque esto asusta quizá un poquito, es el datasheet del microcontrolador. No el datasheet resumido, sino el datasheet completo. Si estáis trabajando con un Arduino Pro Mini, pues el microcontrolador se llama ATmega 328P, ¿de acuerdo? Buscáis ATmega 328P datasheet, ¿de acuerdo? Y buscad en la página oficial de Atmel, ahora como lo ha adquirido Microchip, pues será microchip.com. Y este es el datasheet. Tiene 440 páginas. No quiero que lo leáis entero, evidentemente, aunque a alguien quizá le haga falta con el tiempo. Yo lo he tenido que leer varias veces ya. Y leer las primeras páginas, la introducción, para que sepáis qué tipo de periféricos tiene y como mínimo ojeadlo. ¿De acuerdo? Ojeadlo, eso sí, ojead para saber qué tipo de periféricos tiene, los relojes, cómo funcionan. Esto es fundamental, esto no lo puede hacer nadie por vosotros y lo suyo es que lo ojeéis, ¿vale? Para ir acostumbrándonos a todo lo que tiene el microcontrolador. Si utilizáis otro Arduino, como el Mega 30 y el 2560, ¿vale? Pues busca su datasheet. Típicamente, 560, estos no tendrán un datasheet individual, sino que vendrá por la familia. Por ejemplo, el 64, 128, 256, 01. Es decir, un único datasheet para todos estos. ¿Por qué? Porque comparten la arquitectura, comparten todos los periféricos y solamente se diferencian en el tamaño de la memoria. El 64 tiene 64 kilobytes de flash, el 256 tiene 256. ¿De acuerdo?
Bueno, y con esto yo creo que hemos dado un repaso bastante importante a lo que es la parte hardware del Arduino a nivel básico, lo que es el firmware, el bootloader, y en el siguiente capítulo empezaremos ya con lo importante del que hay detrás del software del Arduino IDE.